La historia del pueblo judío comprende así una serie de sucesos que atañen a un pueblo, en su gran mayoría disperso y multicultural, cuyo origen es una ramificación constante. Quizás por esto se entiende que la gran mayoría de ellos no poseen apellidos hebreos. Más específicamente, nos encontramos con el mayor grupo de ellos procedente de España y Portugal. Ante esta situación y como una forma de ayudar a recuperar la historia y su pasado, desde el año 2015, España y Portugal permiten a los descendientes sefarditas optar por la obtención de nacionalidad de cada país europeo correspondiente. España cerró su convocatoria en el 2019, dejando la brecha a Portugal, donde se sigue dando el derecho de tener el pasaporte europeo si eres descendiente de un judío sefardí. Hola, mi nombre es Navy Tolentino, abogada experta en extranjería e inmigración en España, y en este encuentro vamos a conversar sobre la obtención de la nacionalidad española o portuguesa por ser descendiente sefardí. Ante todo, pasemos a contestar la gran pregunta: ¿quiénes son los sefardíes? Los sefardíes son los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica, España y Portugal hasta el 1492 y que están ligados a la cultura hispánica mediante la lengua y la tradición. La palabra sefardí es una derivativa de la palabra en hebreo sefarad, que significa en español lejísimos. Ha quedado demostrado por la historia que el pueblo judío ya estaba en la península ibérica allá por el siglo I después de Cristo y que se extendió por toda España y Portugal. No se conoce la fecha exacta en que las primeras comunidades judías se instalaron en Hispania. Dichas personas fueron expulsadas de su tierra en el siglo XV, ya hace más de 500 años, y fue promulgado por los reyes católicos un decreto que recibió el nombre de Alhambra, o en Edicto de Granada, cuya finalidad fue la expulsión de los judíos de España y, posteriormente, Portugal y de todos aquellos que se encontraban bajo el poder de los reyes católicos. En la actualidad, se calcula que la comunidad sefardí alcanza los 2 millones de integrantes. Gran parte de ellos son residentes de países como Israel, Francia, Estados Unidos y Turquía. También México y gran parte de Sudamérica, principalmente Argentina y Chile, donde llegaron muchos judíos sefarditas que acompañaron a los conquistadores españoles y portugueses, escapando así de la persecución en España. Entonces, ¿qué sucede con esos descendientes de sefardí que fueron expulsados de su país de origen? ¿Pueden recuperar su nacionalidad de origen? Pues, afortunadamente, la respuesta es sí. Cientos de latinoamericanos ya tienen su pasaporte europeo proveniente de México, Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Canadá, República Dominicana, Chile, Brasil, entre otros. Vamos a explicar un poquito en qué consiste esa nacionalidad europea por la vía de España. En el año 2015, el gobierno español aprobó una modificación del Código Civil para conceder la nacionalidad española a todos los sefardí que solicitaran y que fuesen capaces de probar su origen sefardí. Cuando hablo de probar, significa que usted tenía que documentar que realmente usted viene de una rama sefardí, permitiendo además conservar la nacionalidad de su país de residencia, con lo cual usted ni tenía que vivir en España, no tenía que residir tampoco en territorio español y no perdía ninguna de las nacionalidades que usted en este momento estuviera poseyendo, con el cual podía continuar con diferentes nacionalidades, aún adquiriendo la española. La ley española cerró el proceso de nacionalidad por origen sefardí en octubre del 2019. Dicha ley tuvo una prórroga hasta septiembre del 2021. Un plazo solo para subsanar expediente de nacionalidad sefardí. Pero volvamos un poquito hacia atrás. La ley nace 2015 hasta el 2018. La primera prórroga se hace del 2018 al 2019, que es cuando cierra la ley. En ese momento se podía subsanar hasta el 2020, pero entra la pandemia y por eso se hace la prórroga
extra a quienes tenían los expedientes ya comenzados antes de finalizar en el 2019. Es decir, que esto únicamente aplicaba a las personas que estaban entre ese cierre para solicitudes registradas antes del cierre del 1 de octubre del 2019. Actualmente, los expedientes que cumplan con todos los requisitos, pues van a poder venir a completar el proceso mediante la toma de jura, pero lo que no se está aceptando aquí en España son las nuevas solicitudes. Es decir, si usted tiene un expediente que ya debió completar toda la documentación porque se cerró en septiembre del 2021, solamente le quedaría el proceso abierto que no tiene fecha de cierre para usted venir ante notario a hacer el proceso de la jura. Sin embargo, existe otra vía para que los descendientes sefardí puedan solicitar la nacionalidad española y esto sigue vigente. Aunque España cerró esa ley, hay otras vías para que los descendientes judíos sefardí puedan tener el derecho a continuar su proceso y obtener en estos casos esa nacionalidad española. Hablamos del proceso anterior de la Ley 12/2015 y es la Carta de Naturaleza. A través de ese procedimiento se otorga de forma discrecional por medio del Consejo de Ministros y mediante un Real Decreto, donde se otorga la nacionalidad a aquellos interesados en quienes concurran circunstancias excepcionales. En este caso, usted tiene que probar que realmente es descendiente judío sefardí y por medio de la Carta de Naturaleza, aun usted no reside en territorio español, va a poder continuar ese proceso de solicitud por la vía de España. En la actualidad, hay más de 3.000 linajes por la vía de España, que en este caso trabajamos nosotros desde el despacho en Tolentino Abogados, sin tener a la fecha actual ninguna denegación de ningún expediente. Es decir, todos los procesos que hemos tramitado, muchos de ellos de República Dominicana, Venezuela, México, actualmente nuestro despacho no ha tenido ninguna denegación y ha podido dar muchos pasaportes por el medio de adquirir ese derecho de tener la nacionalidad española por ser descendientes judíos sefardíes. Pero ahora vamos a hablar de Portugal, la nacionalidad europea vía Portugal. Desde el 2015, la legislación portuguesa pues permite a los descendientes sefardíes aplicar a la ciudadanía a través del Real Decreto que se establece en la Ley 30/2015. A pesar de ser muy parecida a la ley española, su característica principal es que no tiene fecha de expiración hasta la fecha, aunque esto podría cambiar en cualquier momento. Ya se ha anunciado varias veces de que se prevé un cierre pronto de esa ley que actualmente está en Portugal activa. El pasado mes de mayo pues, se presentó una propuesta de enmienda que se pretende endurecer los requisitos para poder adquirir el derecho a la nacionalidad portuguesa por medio de ser descendiente judío sefardí. Por lo tanto, recomendamos a las personas que aún estén interesadas en obtener esa nacionalidad europea, en este caso ya por la vía de Portugal, porque no pueden aplicar ya por España, a menos que lo hagan por la vía de la Carta de Naturaleza, pues que si quieren iniciar su trámite lo puedan hacer todavía por la vía de Portugal, que sigue abierta. Las solicitudes en Portugal pues, han aumentado notablemente y los tiempos de gestión pues, se está extendiendo, en este caso, más de lo habitual, ya que hay muchas solicitudes que están llegando. ¿Y cómo yo sé si tengo un apellido sefardí? Y si lo tengo, ¿qué garantía tengo de poder optar para obtener la nacionalidad portuguesa? Realmente no existe un listado oficial en el que se indique que cada uno de los apellidos son válidos para aplicar. Eso llevó a tener mucha confusión en la comunidad porque las personas entendían que por que ese listado que existía, si su apellido estaba allí, ya usted era descendiente judío sefardí y eso no es así. Por lo que es necesario que se realice una investigación genealógica que debe ser elaborada en estos casos por un especialista, por un profesional, quien va a verificar y corroborar si usted realmente es descendiente de ese judío sefardí expulsado de España en el 1492. Nosotros nos hicimos expertos en esa parte de buscar genealogía por diferentes países para poder documentar y rellenar esos árboles genealógicos y dar ese derecho para obtener ese pasaporte español. ¿Cuáles son los beneficios de tener una nacionalidad europea?
Entre muchos beneficios, pues se encuentra la posibilidad de que usted pueda viajar, residir, estudiar, trabajar en cualquier país de la Unión Europea, visitar los Estados Unidos, por ejemplo, sin necesidad de visado, porque está dentro de esa exención. En el caso de que usted entre a Estados Unidos, solamente necesita rellenar un formulario que es el ESTA. Y con lo cual, por usted tener ese pasaporte europeo, va a poder visitar casi 145 países o más en relación de sin necesidad, que en este caso sin la necesidad de un visado. También pues podrá acceder a los servicios básicos de salud para ciudadanos de los Estados miembros que cuentan con la tarjeta sanitaria europea. Así que les animo a las personas que han escuchado por ahí de si siendo judío sefardí se podía tener el derecho a tener ese pasaporte europeo sin necesidad de casarse, sin necesidad de vivir en ese país, sin necesidad de perder su nacionalidad. Pues que sí, aún está vigente la vía por Portugal y por España, pues continúa otra vía que es la carta de naturaleza. Así que si tienes algún pariente que también obtuvo ese pasaporte, aprovecha esa oportunidad para que puedas aún adquirir tu pasaporte europeo. Yo soy Navy Tolentino. Nos vemos en otro podcast y recuerda que para las dudas migratorias puedes acceder a tolentinoabogados.com, consulta web gratuita.